Por lo general, cuando nosotros tendemos a hablar de los puntos de las doctrinas de la gracia o los puntos del calvinismo, como también se conocen, tendemos a imaginarnos a estos dos polos opuestos que de alguna u otra manera están compitiendo entre sí, lanzando argumentos el uno contra el otro. Por un lado a Juan Calvino y por otro lado a Jacobo Arminio. Pensamos que están en un debate teológico en donde ambos están frente a frente batallando y luchando para tratar de imponer los términos que ellos establecieron. Pero cuando miramos la historia nos damos cuenta de que no es tan así como muchas veces se piensa, sino que hay algunas diferencias en cuanto a lo que significa ese relato que de alguna manera pudiese ser común para muchos. Cuando pensamos en Jacobo Arminio propiamente tal, estamos hablando de un pastor y un teólogo holandés que nació en el 1560, 4 años antes de la muerte de Calvino. Por lo tanto, no estamos hablando de personas contemporáneas que estaban viviendo en la misma generación y que estaban debatiendo en una mesa el uno contra el otro, sino más bien estamos hablando de alguien que nace bien avanzado en lo que significa el tiempo y, como he mencionado, 4 años antes de que Calvino muriese. También debería decir que la preparación teológica de, en este caso particular, Jacobo Arminio, fue a los pies de Teodoro de Beza, que era quien se quedó a cargo de todo lo que había sido parte de la tarea de Calvino en Ginebra. De hecho, fue el sucesor de Calvino. Por lo tanto, la formación teológica de Jacobo Arminio fue básicamente la formación calvinista. De hecho, es muy interesante que cuando comienza básicamente su ordenación al ministerio, no hay grandes diferencias, pero luego de su ordenación hay algunos asuntos en cuanto a la postura calvinista holandesa, como se llama de manera popular en la historia, que hizo que Jacobo Arminio empezara a manifestar ciertas diferencias, sobre todo relacionado con el concepto de la gracia de Dios y cuál era el papel que la gracia de Dios cumplía en los pecadores, en la salvación de los pecadores. Arminio concordaba en varios aspectos con lo que era la enseñanza calvinista, por ejemplo, en cuanto al libre albedrío. Él asumía que el hombre no solamente se encontraba herido, mutilado, destruido y perdido en cuanto a lo que era su concepción del libre albedrío, sino que además asumía que el hombre era totalmente inútil para poder decidir correctamente. De hecho, mencionaba esta idea de, es decir, cualquier aspecto de mutilación, enfermedad o deshabilitación de lo que era su capacidad para llegar correctamente a Dios, a menos que fuese asistido por la gracia de Dios, era la argumentación. Estoy básicamente citando a Arminio. Según Arminio, debido al oscurecimiento en el entendimiento del ser humano y la perversidad del corazón, el hombre había quedado en completa impotencia moral. La voluntad del hombre no es libre de hacer ningún bien a menos de que sea libertada por el Hijo de Dios a través del Espíritu Santo. Y diríamos, amén, amén. De hecho, Arminio en este punto parece estar completamente de acuerdo con la enseñanza de Agustín, de Lutero y de Calvino en relación a lo que significa esta realidad. Ahora, el gran punto de diferencia acá tenía que ver con su entendimiento de la gracia de Dios en la salvación de los pecadores. Toda persona no regenerada, decía él, tiene la voluntad libre y la capacidad de resistir al Espíritu Santo, de rechazar la gracia de Dios que le es ofrecida, de menospreciar el consejo de Dios contra sí mismo, de rehusar aceptar el Evangelio de la gracia y no abrir la puerta a aquel a quien está tocando la puerta de su corazón. De modo que si el pecador no responde afirmativamente al mensaje del Evangelio, es culpa enteramente suya y diríamos, es cierto que Dios hace responsable al hombre al respecto, pero también diría él algo que es tremendamente contradictorio para lo que sería el entendimiento, es decir, bíblico al respecto, y es que cuando, por el contrario, el hombre sí reconociera en fe y en confianza, sí se arrepintiera de sus pecados ante Dios, sí pudiese voluntariamente ser salvo. El gran punto de discusión acá es de quién depende, a fin de cuentas, esa decisión de salvación. Depende absolutamente de la soberanía de Dios para salvación del hombre, es decir, el que comienza la obra la hace perfecta y de alguna manera Él se lleva la gloria por todos los méritos de la salvación, o es el hombre el que está capacitado para tomar esa decisión independiente de lo que pudiese ser incluso la entera voluntad divina. Y según el hombre Arminio, él diría,
Esto es determinación del hombre. Acá el hombre tiene enteramente la voluntad de poder decir sí. Ahora, él agregaba previamente haber recibido la gracia de Dios. Es decir, en un momento de lo que significaba el punto de conversión del ser humano, el hombre tenía, independiente de Dios, la capacidad de decir no o la capacidad de decir sí. Según Arminio, Dios concedía a todos los hombres una gracia previa que hacía posible la salvación de todos, al equiparar el libre albedrío con la capacidad de responder afirmativamente al llamado del Evangelio, pero sin asegurar con eso la salvación de ninguno. De alguna manera, la gracia de Dios estaba expuesta de manera universal, pero se hacía aplicable en la vida de las personas que voluntariamente, en el ejercicio de su libertad, decidían creer o no creer. Después de la muerte de Arminio, muy interesante, sus seguidores fueron acusados de herejía, por lo que de alguna manera lo que hicieron fue presentar de una manera bien escrita, bien establecida, un memorial de protesta que podemos resumir en los siguientes puntos que son conocidos básicamente como los puntos del arminianismo. Otra vez, no fue Arminio quien describió el detalle de estos enunciados, sino que fueron más bien los seguidores de Arminio. Y ellos dijeron básicamente esto: Dios elige o reprueba sobre la base de la fe o incredulidad que Él prevé. Por lo tanto, Dios está determinando desde antes de la fundación del mundo, a partir de los que sabe que iban a creer en Él, quiénes son los que podían tener salvación o no. Y eso es bien interesante porque pone al hombre en esa determinación y no a Dios. Es decir, Dios, sabiendo quién de los hombres iba a decir sí a Él, está básicamente resolviendo salvar. Segundo, Cristo murió por todos los hombres y por cada hombre, aunque solo los creyentes son salvados. Ahora, eso que debería decir podría ser fácilmente leído por nosotros y de alguna manera aceptado rápidamente. Es un punto tremendamente controversial en el cual nos vamos a detener específicamente hoy día. Si Cristo murió específicamente por todos los hombres, ¿de qué clase de muerte estamos hablando? ¿Estamos hablando de una muerte que es eficaz? Porque si la muerte de Cristo fue eficaz y murió por todos los hombres, quiere decir entonces que todos los hombres serían salvos. Pero si francamente la muerte de Cristo no es eficaz, estaríamos de alguna manera reduciendo la capacidad de Dios para poder determinar la salvación de los suyos y haciendo básicamente al hombre el capacitado para resolver este punto específico. Ahora, básicamente lo que se enseña en este punto es que la muerte de Cristo es potencial para todos, es básicamente provisional para todos, alcanza para todos, pero solamente se hace efectivo en aquellos que creen. Y ahí hay varios aspectos que son necesarios de ser compartidos, comunicados o conversados. Si realmente la muerte de Cristo fue potencial, pero no fue eficaz, podríamos asumir que de un momento a otro todos podrían decir que no, y claramente aquí no se cumpliría parte del anhelo del Señor de que los suyos puedan venir a la salvación. Por otro lado, naturalmente, tendríamos que asumir el hombre tiene un peso preeminente que la Escritura no está estableciendo allí. Ahora, ayuda básicamente a explicarles qué es lo que se enseña al respecto, porque es la visión popular dentro del mundo evangélico en nuestros días. Básicamente dice así, que Dios desea o deseaba salvar al mayor número de personas posibles sabemos, los seres humanos caídos, por lo que concibió un plan de redención mediante el cual iba a enviar a su Hijo que iba a morir como el que llevaría el pecado de las personas caídas. Jesús iba a ir a la cruz, moriría por todos los que en algún momento pusieron su confianza en Él o pusieran su confianza en Él. Así que el plan era provisional. Dios iba a proveer una potencialidad de salvación específica que sí iba a ser efectiva en las personas que creyeran. La idea de que Jesús murió potencialmente por todos, pero que es teóricamente posible que todos pudiesen decir que no al respecto, es básicamente parte de lo que se establece como esta premisa general en cuanto a la salvación. Un tercer aspecto de ello diría que el hombre está tan depravado que la gracia divina es necesaria para la fe y para cualquier otra buena obra. 4, que esta gracia puede ser resistida, por lo tanto puedes decir no específicamente a Dios si Dios te está llamando. Y 5, en lo tocante hacia una persona en verdad regenerada, ciertamente persevera en la fe,
ellos dijeron, necesitamos estudiar un poco más. Esto fue su declaración inicial. Más adelante, ese artículo fue alterado para enseñar definitivamente que un creyente puede, es decir, perder su salvación, que fue la derivación natural al cual se llegó acá. Ahora, esa disputa, es decir, promovida por esta intencionalidad de los seguidores de Arminio de establecer sus puntos, llegó a un momento en la historia en donde debió zanjarse a través de un concilio que se conoce como el Concilio de Dort. Es básicamente un momento en donde, si tanto arminianos como calvinistas tuvieron allá la posibilidad de enfrentar sus puntos. Y la historia nos dice que el 13 de noviembre de 1618 hasta mayo 9 del 1619, después de 154 sesiones que se llevaron a cabo en un lapso de 7 meses, la posición arminiana fue rechazada y a la vez fueron presentadas las enseñanzas que han sido conocidas hasta nuestros días como los 5 puntos del calvinismo o las doctrinas de la gracia. Mucho más tarde, en el siglo XX, enseñadas bajo esta sigla TULIP, cada una de estas letras de un tulipán en inglés, explicando cada frase establecida allá. Hemos estudiado hasta ahora 2 de aquellas, la depravación total del hombre y también la elección incondicional de parte de nuestro Dios, y nos corresponde hoy día hablar sobre la expiación limitada o la expiación definida, el punto más debatido, más conflictivo, de alguna manera, dentro del mundo evangélico y que requiere de nosotros una convicción, requiere de usted saber qué es lo que nosotros creemos al respecto. La doctrina de la expiación definida establece que la muerte de Jesucristo, es decir, básicamente establecida allá, el Dios Trino, se propuso para lograr la redención de cada persona que el Padre dio al Hijo en la eternidad pasada y aplicar los logros de su sacrificio a cada uno de ellos por el Espíritu Santo. Básicamente lo que enseña es que la expiación definida apunta a el sacrificio de Cristo por aquellos que habían sido elegidos antes de la fundación del mundo, haciendo con esto que su expiación no sea potencial, sino que sea claramente eficaz, es decir, quienes pueden conocer a Cristo, aquellos que Cristo eligió desde antes de la fundación del mundo, y cuántos de aquellos que fueron elegidos van a decir sí a Cristo, todos, porque básicamente el sacrificio de Cristo fue absolutamente eficaz. En pocas palabras, la muerte de Cristo tuvo la intención de ganar la salvación del pueblo de Dios y, por cierto, lo logró. En este sentido, el adjetivo definido o limitado, que es un aspecto para determinar básicamente la calificación de esta expiación, cumple 2 funciones. Por un lado, denota la intención de la muerte de Cristo, que tiene que ver básicamente morir por los suyos, y denota la eficacia de la muerte de Cristo al decir que por aquellos que murió, francamente, hay ahora en ellos la posibilidad de tener el disfrute de la salvación. En términos concretos, Jesús cumple el objetivo de su nombre, descrito allá en Mateo capítulo 1, versículo 21, Él morirá o Él salvará a su pueblo de sus pecados, tal como enseña la palabra de nuestro Dios. Ahora, la idea de que este punto es controversial no es algo nuevo, no es algo que de alguna manera ha generado conflictos en la iglesia moderna, es algo que francamente tiene historia. De hecho, desde la expresión del Sínodo de Dort, tenemos un montón de personas, buenos hermanos, que negaron este punto. Sin ir más lejos, Juan Wesley en el siglo XVIII predicó que la doctrina era contrario a todo tenor del Nuevo Testamento. En el siglo XIX, John Campbell, un ministro de la Iglesia de Escocia, argumentó que la doctrina robaba al creyente la seguridad de poder decir que Cristo me amó y se entregó por mí. En el siglo XX, Karl Barth llamó a esta doctrina una doctrina siniestra, y básicamente con eso estaba apelando a ir en contra de lo que era la visión reformada y en particular el concepto de Juan Calvino, señalando que básicamente aquí estaba el talón de Aquiles del calvinismo. Sin embargo, a pesar de esas críticas recibidas, el punto está en dónde ponemos específicamente la base para creer o no creer en esta posición. Y debemos pensar que la Biblia tiene que ser la autoridad. Ahora, permítame decir algunas cosas que pueden ser de gran utilidad. Varios textos del Nuevo Testamento son bien enfáticos para hablar del amor de Dios, el amor de lo que significa Dios y su obra, para muchos, para todos, de hecho, hablando específicamente del mundo.
Tú podrías ver pasajes como Romanos 5:18, que señala allá, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Tienes otro texto allá como Romanos 11:32, en donde dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y tienes allá, por ejemplo, Juan 3:16, un texto bien conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, frente a textos como eso, la declaración general sería muy fácil de ser exclamada. ¿Por qué murió Cristo? Bueno, Cristo murió por todos. Sería ya la indicación. Pero también debemos decir que tal como existen textos al respecto señalando aquello, hay otros textos que son bien específicos, hablando fundamentalmente de la elección de Cristo por mí, la elección de Cristo por nosotros, la elección de Cristo por sus ovejas, la elección de Cristo por los suyos, la elección de Cristo por su iglesia. Y tienes textos, por ejemplo, como Gálatas 2:20, en donde Pablo señala, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, siendo bien exclusivo. Tienes allá Hechos 20:28, en donde la Biblia dice, por tanto, mirad por vosotros, hablando Pablo al grupo de pastores de Éfeso, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, note, la cual Él ganó por su propia sangre. Es decir, ¿qué ganó Cristo con su propia sangre? Dice, la iglesia del Señor. Tienes allá otro texto como Tito 2:14, en donde el relato dice, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros? Note allá un punto específico, no dice por todos, para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí, note, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, notas allá que cuando quieres hablar sobre un asunto como este, tendrás algunos versículos que pareciera que está enseñando una idea universalista, es decir, Cristo murió por todos, y tienes otros textos que están diciendo que, bueno, pareciera que Cristo ha muerto específicamente por los suyos. Ahora, probar con ciertos textos, es decir, no va a determinar el hecho de que necesariamente una doctrina sea lo suficientemente potente. De hecho, una doctrina particular para tomar el peso que significa requiere de mucho más que algunos textos que pudiesen estar avalándola, requieren de una concepción mucho más amplia, una construcción doctrinal sería la forma correcta de analizarlo. Y es precisamente aquello que deseo que podamos hacer nosotros en esta ocasión. Y le invito a que me acompañe, por favor, a Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14. Efesios capítulo 1. Muy interesante, del versículo 3 al 14 tienes allá una sola, es decir, frase conectada, es un párrafo de una sola oración en el griego. Por cierto, hay un sentido que Pablo no quiere cortar, que Pablo quiere que quede muy claro en nosotros y por ende lo establece de una manera continua. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14, la palabra del Señor dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto a sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria.
Hermanos, lo que tenemos acá es un párrafo en donde Pablo está desglosando todas las bendiciones que implican el hecho de la salvación del creyente, todas aquellas bendiciones que pueden recibir aquellos que pertenecen o están en Cristo. Y el apóstol habla de la obra salvadora de Dios en tres maneras, que es muy interesante. En primer lugar, habla de la obra de Dios de una manera indivisible, y esto es muy interesante. Pablo presenta la obra salvadora como un lienzo temporal que no tiene detención, sino que básicamente funciona desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, y consiste básicamente en cuatro momentos distintos de la salvación. Permíteme explicarlo. Por ejemplo, habla de la redención predestinada, y tienes allá básicamente cuando Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, versículos 4 y 5, ¿no? Te dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos en amor predestinado. Tienes allá la redención cumplida, que es cuando Cristo, es decir, básicamente nos redime conforme a su sangre, y se aplica específicamente allá en el momento de la crucifixión. Dice versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Tienes también la redención, específicamente allá aplicada, que es básicamente cuando Dios nos sella con su palabra en el momento de nuestra conversión por el Espíritu Santo. Versículo 13, dice en él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y tienes la redención consumada, que es específicamente cuando nuestra herencia futura sea otorgada y nosotros podamos disfrutar de aquello. Versículo 14 dice al final, allá hasta la redención de la posesión adquirida, hasta la alabanza de su gloria. Hermanos, esto es fantástico, es porque básicamente nos muestra cómo funciona la salvación en la mente de Dios aplicada al ser humano. Dios la determina antes de la fundación del mundo, luego Dios la cumple con el sacrificio de Jesucristo, luego Dios la aplica en la vida de las personas que pueden creer y arrepentirse de sus pecados, y luego Dios permite que los creyentes puedan disfrutar la gloria plena allá en la eternidad por los siglos de los siglos. Ahora, todo eso es básicamente consistente con la enseñanza bíblica. A los que antes se predestinó, también llamó, y a los que llamó, y usted conoce el texto bíblico allá específicamente llegando al punto final de la glorificación. O Filipenses 1:6, que nos dice que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Ahora, hermanos, estos actos son indivisibles. ¿Cuál es el punto de aquello? Es que si Dios predestinó, por cierto, Dios cumplirá aquello que va a aplicar y que terminará básicamente por ser consumado. Es decir, si Dios predestinó a una persona antes de la fundación del mundo, esa persona va a ser bendecido por la crucifixión de Cristo, será un receptor del mensaje del Evangelio y, por cierto, vivirá en la gloria por los siglos de los siglos. Ahora, cuando tú crees en la expiación limitada, esto hace profundo sentido. Es porque básicamente se desprende de esta realidad el hecho de que Dios, sabiendo de antemano a quienes eligió según el puro afecto de su voluntad, sabía que Cristo iba a morir específicamente para cumplir ese propósito indivisible en aquellos que un día serían exactamente los mismos que iban a escuchar el Evangelio de Jesucristo y que un día terminarían de una manera preciosa en la gloria, en la gloria. Otro punto interesante que aprendemos de Efesios capítulo 1 y que creo que vale la pena mencionar es que hay una obra salvadora indivisible en Dios Trino. ¿Y a qué me refiero con eso? Es que cuando miras el texto te das cuenta que hay cada miembro de la Trinidad cumpliendo un propósito. Tienes, por ejemplo, allá de una manera muy clara el hecho de que Dios, aparece el Padre eligiéndonos y predestinándonos en el versículo 4 y versículo 5. El Hijo aparece redimiéndonos por su sangre en el versículo 7. Y el Espíritu se manifiesta sellándonos por medio de su palabra en nuestros corazones. Otra vez, todo eso nos sirve como herencia o básicamente garantía para nuestra herencia futura. Las tres personas funcionan de una manera coordinada, básicamente para lograr un acto único de salvación desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. No hay un cambio allá. Por lo tanto, cuando se trata de la expiación de Cristo, las personas de la eternidad no tienen propósitos cruzados, en donde básicamente Dios elige
pero luego, es decir, en el contexto de lo que significa la obra del hombre en decidir, resuelve decir que no a aquello que ya había sido parte de lo establecido. Cuando Cristo muere, muere por todo, pero no se aplica en algunos. De alguna forma, todo eso desarma o desmorona la coherencia de Dios, un Dios eterno que, por cierto, sabe precisamente aquello que va a realizar. Y en tercer lugar, un aspecto muy importante que podemos desprender de este pasaje en Efesios es que la obra salvadora, indivisible y trinitaria de Dios se realiza en Cristo, en Cristo. De hecho, varias veces vas a ver cómo el texto bíblico está diciendo en Cristo, en Cristo, en Cristo. Habla de la unión del creyente con Cristo que atraviesa los 4 momentos de la salvación. Muy interesante. Dice allá en el versículo 4 que fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo, la redención predestinada. Dice que en Él tenemos redención mediante su sangre, versículo 7, la redención cumplida. Dice que en Él fuimos sellados con el Espíritu, versículo 13, la redención aplicada. Y menciona también que en Él hemos obtenido una herencia futura, versículo 11, la redención consumada. Por lo tanto, no hay un momento dentro de nuestra salvación en donde no estemos dentro de la esfera de la unión con Cristo. No hay un momento en donde alguien desconectado de Cristo dice, sí, creo, sí, acepto, sí, me arrepiento. No importa lo que haya hecho Cristo, no importa lo que haya determinado Dios antes de la fundación del mundo, básicamente yo lo determino en el puro ejercicio de mi voluntad. Básicamente todo lo puedes lograr solamente estando en Cristo, en Cristo. Y eso obviamente habla de que los momentos de la redención son inseparables, están ligados, si bien son distintas etapas, una con la otra están profundamente conectadas. Ahora, las críticas que existen en relación al concepto de la expiación limitada, creo que de alguna manera, más que ser críticas, terminan por avalar el concepto enseñado. Tú podrías pensar, por ejemplo, que algunas personas podrían decir, bueno, ¿dónde está la seguridad entonces de alguien de decir Cristo murió por mí si la expiación está limitada solo a los elegidos? Y yo debería decir como contrarrespuesta a eso que eso lo hace mucho más seguro. Porque si realmente he creído en el Evangelio de Jesucristo, tal como la Biblia lo enseña, no hay duda alguna, Cristo murió por mí y puedo tener garantía al respecto, tal como Pablo lo dijo en Gálatas, ¿o no? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Martín Lutero dijo, la dulzura del Evangelio se encuentra en los pronombres personales, el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, claramente definido. Algunas personas dicen, bueno, el creer en la expiación limitada va a deshabilitar la idea del evangelismo y las misiones en los creyentes, porque si Cristo murió solamente por los elegidos, ¿por qué estamos predicando a todo el mundo? Y bueno, es porque no sabemos quiénes son todos los que son elegidos y porque Dios determinó que los elegidos allá en la redención predestinada y la redención cumplida en la cruz tienen que ser aplicados en su redención y lo hace por medio de la fe que viene por el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, predicamos el Evangelio con mucho mayor énfasis, con mucha mayor fuerza. Es porque sabemos que Cristo murió por diferentes personas sin distinción de todo tipo, sean personas ricas, pobres, hombres, mujeres, asiáticos, africanos, europeos, etc. Por lo tanto, tenemos el desafío y el deber de ser obedientes a Dios en la aplicación de lo que significa ese mensaje. Por cierto, es un mensaje que va a cambiar en su forma. Es porque claramente no podemos decir anticipadamente o no podemos adelantarnos a lo que significa la intencionalidad que alguien pudiese tener al respecto y señalar básicamente Cristo murió por ti antes de saber si realmente la persona ha conocido o ha creído en el Evangelio correcto de Jesucristo. Y eso para muchos puede significar un asunto grave o no. ¿Cómo no puedo decirle a alguien que Cristo murió por él o por ella? Bueno, debería decir dónde la Biblia dice que en la presentación del Evangelio eso debería ser la primera forma en cómo deberías llegar a una persona. Básicamente lo que debes hacer es entender que hay un desafío enorme de la palabra del Señor de presentar el Evangelio y como resultado natural verás que es evidente que la determinación hacia Dios por la gracia divina impartida será un reconocimiento de que soy de Él. De hecho, encontré esto que me pareció muy interesante. Le preguntaban a Spurgeon, que claramente creía en la expiación limitada, ¿cómo sabes si uno
si eres uno por los que Cristo murió. ¿Cómo sabes? ¿O cómo podría decirle a alguien que Cristo murió por él? Y básicamente él diría, me responderás una o dos preguntas y te diré si Cristo murió por ti. ¿Quieres un Salvador? ¿Sientes que necesitas un Salvador? ¿Eres consciente del pecado que existe en tu propia vida y la necesidad que tienes de ser restaurado? ¿Crees en lo que Dios ha establecido en su palabra en cuanto a lo que es el mensaje correcto de salvación? Y básicamente, si crees eso, sí, Cristo murió por ti, por cierto. Obviamente, eres salvo, eres salvo. Hermanos, no creemos que básicamente existe un plan B en donde el hombre está, es decir, yendo en contra muchas veces de lo que Dios había establecido, tratando del mismo alcanzar lo que solamente Él puede alcanzar. Básicamente creemos que existe un plan A en donde Dios estableció algo que va a consumar de una manera evidente, clara, completa, concreta. Acompáñame en su Biblia, por favor, a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3 tendrás el texto que probablemente hará que sea todo eso mucho más controversial, porque de alguna u otra manera esto ha sido un texto que ha rodeado nuestra vida y es un tremendo pasaje que vale la pena considerar siempre en el ejercicio correcto de su interpretación. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hay ya dos asuntos que vale la pena que tú y yo podamos considerar. En primer lugar, debemos saber cuando interpretamos un texto bíblico a quién se le está diciendo lo que se le está diciendo. Y vale la pena que tú y yo sepamos que estas son palabras de Jesús a Nicodemo. ¿Quién es Nicodemo? Bueno, Nicodemo es un principal entre los judíos. Y los judíos por esencia tenían una gran concepción de lo que sería su propia capacidad de ser exclusivos. Los judíos asumían que ellos serían, básicamente por ser judíos, destinados a lo que significaría cualquier concepto divino de beneficio. Y claramente ellos asimilaban que no había ninguna posibilidad para alguien fuera de la lógica judía de poder tener una cercanía con la salvación. Entonces acá lo que hace Jesús es básicamente rompedor para Nicodemo, porque le está diciendo, no se trata solo de los judíos, Nicodemo, que Dios ama a todo el mundo. Y obviamente hay expresiones claras de aquella realidad. Ahora, es una gran afirmación que vale la pena creer y la respuesta es absolutamente sí, ama a Dios a todo el mundo, por cierto que lo ama. Y hay manifestaciones concretas de su amor, por cierto que las hay. La Biblia nos habla, por ejemplo, de la gracia común, que nos señala que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Hablamos básicamente de la lluvia que cae sobre buenos y sobre malos. Y Dios claramente está dando provisión a aquellos que son creyentes y a aquellos que no son creyentes. Es una forma en cómo Dios manifiesta su amor por el mundo y la respuesta es sí. El mundo, por cierto, tiene la posibilidad de experimentar el amor de Dios a través del arte que Dios ha creado, a través de los talentos que Dios ha otorgado, a través de las capacidades cerebrales que Dios ha entregado a personas no creyentes para establecer adelantos que son, por cierto, tremendamente valiosos para nuestra comodidad. Y la respuesta es sí. Entonces, ¿podemos negar que Dios ama al mundo? Y la respuesta es no negamos que Dios ama al mundo. Ahora la pregunta es el mismo amor el que Dios aplica al mundo que el que aplica a los suyos? Y la respuesta sería no. ¿Y puedes demostrar eso? Y la respuesta es sí. Y es porque Efesios nos dice que en amor Él predestinó a aquellos que había elegido antes de la fundación del mundo, dando una cualificación que no da para todas las personas. Es que Dios no eligió a todas las personas en amor antes de la fundación del mundo, sino solo a aquellos a los cuales Él quiso salvar, por el puro efecto de su voluntad. Ahora, puedes hacer un ejercicio franco y asumir que amas a muchas personas, pero no amas a todas las personas de la misma manera. Es decir, por cierto que tengo un amor hacia usted, pero no me pida que le ame de la misma manera como amo a mi familia, ¿no? Es decir, hay una expresión distinta de amor que no deja de ser amor, pero que, por cierto, es distinta, es diferente. Ahora, no siempre la Biblia, cuando habla de mundo, se refiere a todo el mundo. Y vale la pena mencionar eso, ¿no? Una de las críticas que se le hacía a la iglesia primitiva y en particular a los discípulos era que básicamente ellos estaban bombardeando con el mensaje que ellos tenían a todo el mundo.
De hecho dice, estos son los que trastornan al mundo entero, decían allá los líderes religiosos hablando de ellos. Ahora la pregunta es, ¿en ese momento había noción sobre el mundo entero? ¿Había una noción de, ¿habían llegado ellos a Chile? Es decir, la respuesta es no. Cuando se referían al mundo entero, se referían básicamente al mundo entero conocido, que claramente estaba muy limitado a una esfera particular. En otras ocasiones el concepto mundo o el concepto todos hace una diferenciación entre aquellos que son judíos y aquellos que no lo son. Y obviamente para Nicodemo escuchar que había un amor de Dios que iba más allá de él, que implicaba más allá de los judíos, era algo rompedor. De la misma manera como escuchar que el mensaje era para todos y no solamente para los judíos, era algo que era tremendamente potente y poderoso. Pero debería decir que lo que nos ayuda más en todo esto es pensar en cómo Dios mismo se encarga de dar claridad a este punto. Y estás en Juan 3, quiero invitarte por favor a que avances a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 44, señala el texto bíblico allá. Note, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Nota lo que está diciendo el texto allá? Es decir, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. De hecho, la palabra trae allá es muy interesante porque es la idea de obligar. Vamos a hablar sobre eso cuando hablemos específicamente de la gracia irresistible, el siguiente punto que debemos tratar juntos los viernes, pero note lo que está diciendo allá. Es decir, nadie puede ir al Padre si no es, o al Hijo, si no es precisamente el Padre que se encarga de llevarlo. De hecho, mira lo que dice el versículo 37 del mismo capítulo. El texto dice allá lo siguiente: todo el que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera. ¿Nota lo que está señalando el texto? Es decir, eso es básicamente ser coherente con lo que Efesios 1 nos ha enseñado. El Padre ha elegido antes de la fundación del mundo, el Padre ha mandatado a su Hijo a que muera en la cruz para ser eficaz, lo que significa el gran desafío y privilegio de la salvación. Y el Padre, a quienes determinó desde antes de la fundación que creyeran, son los mismos que llegan a Jesucristo para poder disfrutar de la salvación. Es claramente algo que nos dice que no es potencial, sino que es absolutamente eficaz. Absolutamente todos aquellos que fueron llamados y escogidos por el Padre serán salvos, absolutamente salvos. Su punto es que todos los que el Padre diseñó para venir a su Hijo vendrían y nadie más. Por lo tanto, la salvación del creyente descansa en el decreto divino que se cumple de manera completa en lo que el Señor estableció. Avance por favor en su Biblia a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 11. La palabra del Señor dice así: yo soy el buen pastor su vida da por las, ¿qué cosa dice? Ovejas. Note, es muy interesante esto porque mirarás alrededor del relato cómo hay un contraste muy interesante entre los cabritos y las ovejas. Y es muy explícito Juan para dejar en claro las palabras de Jesús diciendo que su vida fue dada por las ovejas, es decir, no por todos. De hecho, sigamos leyendo allá el texto, dice, más es asalariado, versículo 12, el que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Muy interesante lo que está pasando allá. Es decir, en la práctica lo que Jesucristo está señalando allá es: mi vida ha sido dada por las ovejas. Y de hecho dice, no solo las ovejas de este rebaño, tengo otro rebaño. Está hablando de los gentiles. No solo hay ovejas judías, también hay ovejas gentiles, pero son ovejas, no son cabritos.
No importa si eres un cabrito gentil o judío, lo cierto es que no eres un creyente, no eres receptor de lo que significa el privilegio de la salvación. Ahora, muy interesante, después de todo esto que está diciendo, hay una reacción de las personas diciendo que Jesucristo está poseído por un demonio. Es bien interesante el contexto. Mira lo que dice el versículo 25. Avanza, por favor, allá, verso 25. Jesús les respondió: os lo he dicho, y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¡Wow! ¿Nota lo que está diciendo allá? Bueno, básicamente Efesios capítulo 1. Es decir, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Básicamente eso es redención aplicada. Aquellas ovejas que fueron determinadas por el Padre antes de la fundación del mundo y que van a experimentar el beneficio de la cruz de Cristo son aquellas que oirán la voz de su Señor y responderán a su Señor, básicamente porque es parte de un proceso continuo y completo de salvación. Vaya a Juan capítulo 17, por favor, avance allá, Juan 17. Tenemos allá la oración de Jesucristo antes de ir a la cruz del Calvario. Dice el texto: como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Note lo interesante. Jesucristo está hablando de sí mismo. Vamos a leer el versículo 1, por favor. Dice: estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, y dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Nota, la vida eterna es aquellos a los cuales le dio. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Nota, si avanza por favor al versículo 6. He manifestado tu nombre, note, a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Note, Juan es el mismo que escribe la palabra cosmos en Juan 3:16. Y no se desdice. ¿Hay un amor de Dios por todo el mundo? Por supuesto que lo hay. Pero ¿es el mismo amor para aquellos que se salvan? Y la respuesta es no, no lo es. De hecho, la diferenciación está claramente explícita acá. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo, es decir, desde el mundo me diste. ¿Tuyos eran? Note, tuyos eran. ¿Por qué? Porque habían sido determinados anticipadamente y me los diste. Note allá, redención aplicada, y han guardado tu palabra. Tremendo, tremendo, tremendo. Hermanos, esto es muy necesario de ser asimilado por nosotros. El mismo Juan nos está diciendo, y solamente he querido tomar Juan, básicamente para hacer muy notorio el mensaje establecido de la palabra del Señor. Ahora, ¿qué hizo Jesús en la cruz? ¿Fue una salvación potencial para todos y aplicable después en los que creían? ¿O fue una salvación eficaz? Y la respuesta es, fue una salvación eficaz, 100% eficaz. Vayan en su Biblia, por favor, a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Hebreos 9, versículo 12. La palabra del Señor dice así: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Redención. Note lo que dice. Dice que Él obtuvo eterna redención. No dice una posible redención, una potencial redención. Está diciendo que la obtuvo, es decir, claramente fue parte de sí mismo. Él tuvo el privilegio de poder tomar para sí todo aquello que Él mismo había determinado desde antes, en la voz naturalmente del Padre, siguiendo el concepto de Efesios 1. La muerte de Cristo aseguró la redención, asegurando, dice, una redención eterna, eterna, eterna.
Entonces, ¿por qué murió Jesús? Bueno, básicamente para llevarnos a Dios. No solo para hacer posible que lleguemos a Dios, sino para llevarnos a Dios. Vaya a Primera de Pedro, muy cerquita allá. Capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. La palabra del Señor dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Nota lo que dice el texto allá. No es para hacer posible que podamos llegar a Dios, es para llevarnos a Dios, literalmente. ¿Por qué murió Cristo? Bueno, básicamente, para llevar a los suyos a Dios. Queridos, hay claras cosas que nosotros debemos saber. Obviamente, no todas serán tremendamente comprendidas por nosotros. Obviamente hay muchas cosas que batallan contra lo que significan los conceptos que Dios enseña en su palabra, en nuestra propia mente. Y eso hace de Dios y de nosotros seres humanos, falibles, finitos, con una mente claramente afectada por el pecado. Nosotros en muchas ocasiones vamos a luchar con la idea de que si nosotros fuéramos Dios lo habríamos hecho de esta manera, pero bendito sea Dios que nosotros no somos Dios. Es porque francamente nuestros pensamientos no son mejores que los suyos, nuestro entendimiento no es mejor que el suyo. Lo que Él ha determinado, lo que Él ha decretado, lo que Él ha establecido, es francamente lo que Él va a llevar a cabo conforme a sus propósitos. En algunas ocasiones, la palabra del Señor nos planteará cuáles son los deseos de nuestro Dios. Y eso quiere decir que todos los deseos de Dios necesariamente serán cumplidos. Y déjeme decir esto con franqueza, no, Él quiere que tú seas santo. ¿Eres santo siempre? Y la respuesta es no. Él quiere que nosotros seamos tremendamente obedientes. ¿Somos obedientes siempre? Y la respuesta es no. Entonces de pronto vemos un pasaje en donde la palabra del Señor dice que el que quiere que todos procedan al arrepentimiento es porque Él quiere, obviamente lo quiere. ¿Quiere decir eso que será aplicado? Y la respuesta es tristemente no, no. Pero cuando se trata de lo que es su voluntad decretada, todo aquello que Él determinó será llevado a cabo de la manera perfecta, tal como Él lo trazó. Él determinó elegir algunos conforme al puro afecto de su voluntad, por cierto que sí. Él determinó, por cierto, que Cristo en la cruz sería el pago propicio para el pecado de estos hombres, y la respuesta es sí. Él determinó que estos hombres iban a escuchar el Evangelio de verdad y responderían a Él afirmativamente, y la respuesta es sí. Y Él prometió que llegarían a la gloria para disfrutar de lo que significa el beneficio eterno, y la respuesta es sí. Permítame terminar anticipándome a aquella pregunta que de pronto en algún momento podrías hacerte. Entonces, ¿por qué está dejando a otros afuera? Y yo diría que la respuesta no es algo que debería ser parte de nuestra gran inquietud o interrogante. La gran reflexión que tú y yo deberíamos hacer es ¿por qué me eligió a mí? Es porque cuando miramos la grandeza de Dios y vemos nuestra pecaminosidad y nos damos cuenta que no somos mejores que el resto, la gran razón que debe convocar nuestro corazón no es un cuestionamiento hacia el Dios soberano que es bueno, justo y santo y que hace lo mejor, sino más bien es pensar en la misericordia grandísima de Dios que nos escogió a nosotros, aún no mereciendo ser escogidos. Vamos a orar. Señor Dios, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de meditar en tu palabra, Señor, y evidenciar a través de lo que nos enseñas, Señor, cómo podemos crecer en el conocimiento tuyo, Señor, y darte la gloria por lo que mereces. Señor, lejos de cualquier concepto humano, nos hace mirar con gran confianza a ese Dios que no solamente decretó la salvación, sino que aplicó la salvación en los suyos. Señor, nos hace pensar con mucha humildad el hecho de que no somos merecedores de aquello, pero que nos hace claramente, Señor, bendecidos al respecto. Señor, nos hace pensar con mucha claridad en el hecho de que somos deudores y debemos compartir el Evangelio con otros, porque claramente, Señor, has determinado pueblo que requiere escuchar tu mensaje y es la forma en cómo van a convertirse. ¿Podrías usar piedras para decir que tú eres Dios? Por cierto que podrías, pero has decidido que la locura de la predicación sea aquella que convierta a los tuyos, Padre. Y Dios, te damos gracias porque no juegas al azar,
porque no estás apuntando allá con múltiples tiros, sino más bien, Señor, porque estás apuntando objetivamente a aquello que tú mismo trazaste antes de la fundación del mundo. Gracias, Dios y Padre amado, por hacernos privilegiados de aquello. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.